De nuestro gran portafolio de sistemas para pie y tobillo, Madison Ortho presenta Sistema de placas LCP de ángulo variable Volga. Su diseño anatómico las hace ideales para artrodesis, fijación y osteotomías de pie. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Gracias a FEMECOT por esta oportunidad. El primer rayo está comprendido por la primera cuneo metatarsiana, el metatarsiano primero y la articulación metatarsofalángica, siempre estabilizada por la fascia plantar, el flexor hallucis longus, el tendón de Aquiles y el peroneo largo. La función de este rayo es cargar peso mientras despega el pie. Todos los componentes deben ser un eje firme en el plano sagital y coronal, sobre todo en la fase de apoyo tardío y despegue. Cuando hay una interrupción en este eje, en alguno de sus componentes, fallará en hacer la carga y transferencia y lo que hará es sobrecargar los metatarsianos menores. En el plano coronal lo podemos ver hacia la segunda parte de la fase de apoyo y el despegue. Hay una torsión tibial externa y que va supinando el antepié, por eso es que la carga va de medial hacia lateral en los metatarsianos. Estos son conceptos que el doctor Ernesto Maceira y Manuel Monteagudo nos han transferido a través de los años. Maestro hace un reporte en 2003 donde nos habla de la morfología del antepié normal, que habla de ciertas longitudes entre los metatarsianos, y esto nos sirve mucho para la fase final de la marcha, el despegue, porque se verticalizan los metatarsianos. Sin embargo, no tiene en cuenta el plano sagital. En este caso, no podemos dividir ni separar la columna medial del primer rayo, ya que aquí tenemos una inestabilidad de la escafo cuneana y una inestabilidad también de la primera cuneo metatarsiana. Están necesariamente ligadas. Los escenarios clínicos. Tenemos un caso de un hallux valgus severo. Pueden ver que la carilla articular es esférica, denotando alguna inestabilidad. La segunda metatarsofalángica
que es probablemente una de las manifestaciones más frecuentes de esta insuficiencia. Ya hay una disminución del espacio por una subluxación y una lesión también de la placa plantar que empieza con el segundo dedo en garra. Vemos que en la primera cuneo metatarsiano hay una apertura plantar. Y esta es la imagen clínica clásica, ¿no? La queratosis debajo del segundo, piel limpia sin queratosis debajo del primero. Esto es lo más común en la consulta. La enfermedad de Freiberg es otra, tiene un origen mecánico, aunque realmente es una isquemia de la cabeza de los metatarsianos, más frecuente el segundo, y existe un colapso de este hueso trabecular. Y casi siempre es por un metatarsiano largo y un primero insuficiente. El síndrome del segundo espacio o divergencia del dedo 2-3 también tiene una base importante y es el acortamiento del primer metatarsiano. Esto es una metatarsalgia por insuficiencia del primer rayo. Además también vemos aquí una carilla articular esférica y quizá un poco artrósica. La secuela del Keller, resección artroplástica de la falange proximal, nos puede dar una insuficiencia del primer rayo, puesto que se interrumpe esta transmisión de la carga al no existir continuidad con la falange del sistema sesamoideo. Termina la carga en el primer metatarsiano y se transfiere al segundo. No todos los metatarsianos cortos o aparentemente cortos en medición son insuficientes. En este caso, esta paciente sí tenía dolor, pero estarán de acuerdo conmigo que muchas veces vemos pacientes con metatarsianos primeros muy cortos sin síntomas. Esta paciente tenía una metatarsalgia y lo que hicimos fue un acortamiento de Weil abiertos, que igual se pueden hacer osteotomías percutáneas según la preferencia de cada quien. Este es otro caso donde se ve la piel del primero limpia, la queratosis, un hallux valgus moderado a severo, 19 grados, sin aparente problema en lo sagital. Sin embargo, a la clínica sí hay una hipermovilidad y hacemos en estos casos una fijación de la primera tarsometatarsiana, un lapidus, donde podemos ver que está alineado y estabilizado en el plano sagital. Tenemos una mejoría clínica, pero también sintomática. Esta paciente cursaba con metatarsalgia central. Aquí otra imagen también, donde podemos ver ya desgaste de la segunda metatarsofalángica y la inclinación de la carilla de la primera cuneo metatarsiana. Aquí vale la pena mencionar que la incidencia del rayo tiene que ver. Hubo un trabajo que hicimos hace ya 14 años, donde tomamos varios pacientes, en especial 30 pacientes, e hicimos las proyecciones del pie, donde nos dimos cuenta que dependiendo de cómo iba el rayo, es que se veía la carilla articular de la primera metatarsofalángica y de la cuneo metatarsiana. Entonces, esto es importante y saber que la de 15 grados en dirección anteroposterior, con esta inclinación, es la que nos va a dar la mejor proyección. En el plano coronal tenemos aquí una insuficiencia del primer rayo muy grosera, con una artrosis severa de la metatarsofalángica del segundo, con una luxación del segundo dedo, y también tenemos una en el plano sagital, como lo pueden ver aquí. Tenemos un hallux valgus, que ya es un hallux rigidus, con una segunda metatarsofalángica muy desgastada, y si nos fijamos un poco, en la parte de la cuneo metatarsiana hay una inestabilidad sagital muy importante. Datos de desgaste en la primera metatarsofalángica. En este caso también en la parte plantar hay un espacio, además de un pie plano. Esta paciente tenía una metatarsalgia muy clara, además del pie plano, y se hizo un lapidus con una osteotomía de calcáneo, plantarizando un poco el primer metatarsiano. Tenemos aquí un caso más común, que es un hallux valgus grande. No vimos ninguna inestabilidad, metatarsalgia del segundo. Hicimos una osteotomía de la base, fijada con un tornillo para cerrar el espacio. Esta es otra forma de tratar esta insuficiencia. Vemos que no hay una elevación
porque eso es importante, mantener el metatarsiano alineado sin elevaciones que pudieran dar una insuficiencia postquirúrgica. Y están las causas iatrógenas, que esas nos deben importar mucho. Este es un caso donde hicimos una osteotomía de chevrón larga, se corrige bien el hallux valgus, sin embargo acortamos mucho y hubo una fractura de estrés por una insuficiencia del primer rayo adquirida, pero lo más importante, y esto es relevante decirlo, hay una elevación de la cabeza del primer metatarsiano. Fíjense aquí, se eleva completamente y la segunda cabeza parece no muy elevada, pero ya está aquí fracturada, ya se elevó sola. Entonces la elevación es un componente que va a dar insuficiencia al primer rayo. Aquí hay un trabajo importante del doctor Gastón Zulittel y un trabajo del doctor Griff. Ambos nos dan la misma cifra, 4.1 milímetros de acortamiento relativo del primer metatarsiano. No da transferencia clínica hacia los demás metatarsianos. En el caso del Lapidus, al estabilizar la primera cuneo metatarsiana, disminuye la incidencia de la metatarsalgia por transferencia, y en el caso del hallux rigidus, cuando se hace el acortamiento se debe descender la cabeza para evitar la transferencia. Cirugía de Hutter-Mayo, que es algo que ya no vemos afortunadamente. Este es un caso donde se hizo una osteotomía de la base sin fijación. Ahí la podemos ver. Y hace una franca elevación del primer metatarsiano. Ahí lo pueden ver. Fíjense. Se hizo una osteotomía de base dorsal para poder descenderla. Un detalle controversial es el hallux rigidus, que técnicamente es una insuficiencia del primer rayo para desempeñar su labor de carga y da transferencias a los metatarsianos menores, generalmente el quinto, y tiene una incapacidad para la dorsiflexión. En este caso, un hallux rigidus muy corto, quiero decir un primer metatarsiano corto, que da un hallux rigidus, y en este caso un primer metatarsiano no corto pero elevado, donde tenemos que hacer una osteotomía para cortar y deslizar hacia plantar, para mejorar la marcha y la dorsiflexión de la metatarsofalángica que involucra el primer rayo. Para terminar, la insuficiencia del primer rayo, cuando es primaria, se presenta mayormente con un primer metatarsiano corto y o elevado. Hay que tomar en cuenta la inestabilidad de la primera tarso metatarsiano en el plano sagital y en el coronal. La forma iatrógena es secundaria a una cirugía del mismo primer rayo, ya sea hallux valgus, rigidus o en un trauma, y el tratamiento puede ser actuar sobre el mismo primer metatarsiano o hacer algún acortamiento o elevación sobre los metatarsianos menores. Muchas gracias. Hola, reciban saludos desde Mérida, Yucatán. Hoy hablaremos de la metatarsalgia por transferencia. Debemos de recordar que el pie es una estructura tridimensional perfecta y compleja, que es la base del servomecanismo gravitatorio y es fundamental para la marcha. Y esto se debe gracias a que se comporta como una cadena cinética cerrada, es decir, el fulcro está a nivel de los metatarsianos y estos van a armonizar el equilibrio entre la musculatura extensora y flexora del pie. Que cuando se rompe este equilibrio se va a alterar la dinámica y por lo tanto va a ocasionar patología. Esto está favorecido por la anatomía del paciente, las alteraciones metabólicas o autoinmunes que puedan estar presentes y que como factor extrínseco agregado vamos a tener al calzado. Esto va a favorecer que nuestro antepié esté sometido a una carga repetitiva en la cual las fuerzas compresoras y tensoras van a lesionar las estructuras plantares y con ello va a ocasionar dolor. El dolor bajo la cabeza de los metatarsianos o en el área metatarsal se llama metatarsalgia, que en forma aislada podemos considerarlo un síntoma, pero cuando se acompaña de alteraciones a nivel de la marcha en las fases de apoyo o en la fase propulsiva, lo vamos a considerar como un síndrome doloroso del antepié, caracterizado por dolor bajo la cabeza de los metatarsianos centrales, que van a tener alteraciones a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y que éstas van a favorecer
alteraciones morfológicas digitales. La principal causa de metatarsalgia por transferencia es la insuficiencia del primer rayo. Esta puede ser de forma primaria o bien de forma iatrogénica. Lo más importante en la metatarsalgia es determinar su origen y el tratamiento que vamos a hacer. Y esto lo logramos gracias a la exploración. ¿Qué le vamos a explorar a un pie con metatarsalgia? Vamos a evaluar su marcha. Vamos a evaluarlo con carga y sin carga. Vamos a observar el desgaste del calzado. Vamos a observar las modificaciones del calzado y cómo el paciente es capaz de vestir esos pies con dolor. Es importante palpar nuestros pies, determinar los patrones de hiperkeratosis que presentan, la forma de estas durezas plantares, la relación que guardan con los metatarsianos y la localización es lo que nos va a determinar si se encuentran a nivel de un primer rocker, un segundo rocker o un tercer rocker, la patología que está causándolas. Generalmente en las metatarsalgias por transferencia, la alteración se encuentra a nivel de la longitud del segundo metatarsiano. Debemos de evaluar también nuestra relación entre el tobillo y el antepié. El retropié y el antepié llevan una dinámica perfecta, que cuando se rompe, pues nos empieza a dar alteraciones. ¿Qué tipo de pie tengo? ¿Es plano? ¿Es cabo? ¿Cómo se está moviendo mi primer rayo en esta deformidad? ¿Cómo se mueve cada metatarsofalangica? Si esas metatarsofalángicas tienen una adecuada posición, si hay sinovitis, si hay contracturas, si son estables. Hay que palpar cada uno de los espacios metatarsales, hay que evaluar la sensibilidad de los nervios interdigitales, hay que evaluar la musculatura intrínseca y sobre todo realizar una exploración vascular del mismo. Nuestro diagnóstico clínico se va a complementar por métodos de gabinete como son la radiografía con apoyo. Esto me sirve en la proyección dorsoplantar para observar la relación que existe entre los metatarsianos y sus falanges proximales. ¿Cuál es la relación que existe entre el segundo metatarsiano y el primero? ¿Cuál es la causa de mi insuficiencia del primer rayo? ¿Y cuántos metatarsianos voy a tratar? Para eso me sirve mi dorsoplantar. Con ella voy a determinar todo eso. En el caso de la lateral, la proyección lateral me sirve para ver el ángulo de ataque de sus metatarsianos y la relación que existe entre el ante y el retropié. Con ella voy a determinar cuánto voy a realizar las osteotomías proximales para elevar esos metatarsianos. En la proyección de Salzmann, realmente lo único que me aporta es saber que tengo sano el retropié y que toda mi patología se encuentra en el antepié. Una vez que he hecho mi diagnóstico, debemos de saber qué hacer. Sabemos que el tratamiento conservador no es el tratamiento de elección, pero me sirve para hacer que mis deformidades sean flexibles, para ganar propiocepción y analgesia en un momento inicial. Que el objetivo de mi tratamiento está dirigido a distribuir las presiones del antepié lo mejor posible. Entonces, el tratamiento que puede lograr esto es el quirúrgico. Por lo tanto, voy a dirigir este tratamiento para restaurar la fórmula de maestro, en la cual mi principal objetivo va a ser el segundo metatarsiano. Y obviamente, tratar la causa de la insuficiencia del primer rayo. Los tratamientos que están dirigidos a la metatarsalgia como tal, una vez que hemos determinado que es a nivel del segundo rocker, pues son elevar el metatarsiano. Y esto lo logro a través de osteotomías proximales. En lo personal, utilizo el Goldfarb, una V invertida, que a través de ella puedo hacer tanto acortamientos como elevaciones, pero esto es siempre y cuando tenga una metatarsalgia del segundo rocker. En el caso de que mi metatarsalgia sea del tercer rocker, el acortamiento es el tratamiento indicado y esto lo puedo lograr a través de osteotomías diafisarias si las deformidades que se encuentran en las metatarsofalángicas y en los dedos son sutiles. Esta es la osteotomía de elección. Pero cuando tenemos
deformidades severas a nivel de las metatarsofalángicas y a nivel de los dedos, tengo que hacer una osteotomía distal. Esta osteotomía distal, además de acortar ese metatarsiano, me va a permitir trabajar en las estructuras blandas que me están ocasionando las deformidades. Y es muy frecuente agregar gestos quirúrgicos como la reparación de la placa plantar o las tenotomías de alargamiento flexor o extensor para complementar mi osteotomía tipo Weil. ¿Por qué? Porque era muy frecuente encontrar alteraciones digitales asintomáticas. Muy buena parábola, muy buena huella plantar, pero tenemos esa deformidad digital que no nos deja para nada contentos. Estas osteotomías tienen la peculiaridad de ser dependientes de un vendaje funcional, de un zapato para marcha y que siempre los pacientes van a estar caminando. Entonces, es importante orientar a nuestros pacientes a que el apego en el posoperatorio durante los primeros 2 meses sea meticuloso. Con más frecuencia hemos estado viendo la realización de condilectomías por podiatras y por médicos generales. Sin embargo, lo único que les quiero decir es que este tipo de de procedimientos nos causan mayores patologías. ¿Por qué? Porque tenemos atrapamientos nerviosos, tenemos deformidades estructuradas y tenemos un pie doloroso importante durante varios meses. Entonces, ser cautos en qué estamos indicando. No nos queda duda de que tenemos que hacer una osteotomía para tratar estas metatarsalgias por insuficiencia del primer rayo. Dónde realizarla tampoco nos queda duda. Lo que sí a veces nos queda un poco de intranquilidad o nos crea un poco de conflicto es ¿lo voy a hacer abierto o lo voy a hacer por mínima invasión? La bibliografía actualmente ha evidenciado que la mínima invasión es la técnica ideal para el tratamiento de esta patología. Sin embargo, esto es en manos expertas. Y como sabemos, no todos somos expertos en mínima invasión. Por lo tanto, saber la indicación, hacer el procedimiento para el que estoy capacitado es el tratamiento ideal. Y para finalizar, quiero recordarles que la cirugía del pie no es corregir deformidades, es identificar la causa y tratarla. Que para tratar a un antepié lo debo de hacer en conjunto. Que al restaurar la alineación del primer rayo y del hallux, las fuerzas flexoras mejorarán y con ello la presión a los metatarsianos menores. Y no debemos de olvidar nuestro objetivo, ya lo identificamos, solamente debemos de individualizar el método para cada paciente y según nuestras capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias a FEMECOT por la invitación. Nos toca hablar de sesamoiditis. Vamos a ir transitando por algunas entidades o patologías que generan dolor en la zona de los sesamoideos. Hay que hablar de las lesiones congénitas. Los sesamoideos están presentes prácticamente en 100% de la población. Está presente el sesamoideo bipartito en 16,5%. Aún no se sabe cuál es el porcentaje de sesamoideos bipartitos, pero obviamente es mucho más infrecuente que los bipartitos. El medial es el más comúnmente lesionado, esto es una generalidad obviamente, y si hablamos de dolor crónico tenemos que pensar en general, si bien hay otras, en fracturas por estrés, osteonecrotis y osteocondritis. La flexión plantar prolongada o repetitiva, por ejemplo en bailarines, en atletas, en la utilización de zapatos de tacos altos, sería un factor predisponente para cualquiera de estas 3 entidades. Vamos a transitar un poquito el tema de fracturas de sesamoideos, porque esto también, si tenemos un sesamoideo que efectivamente no consolidó o es una fractura por estrés, puede dar también dolor crónico. Este es un trabajo muy interesante de técnico-colaboradores donde evaluaron 59 fracturas. La mayoría eran por baile, al menos en esta serie, 37,9%,
otras estaban asociadas a running y a gimnasia en un 13,8%, y lo más llamativo de estos resultados es que el 83,1% se producían por lesiones por estrés, de las cuales el 89,8% eran pasibles de tratamiento conservador. Había una gran población que retornaba al deporte, en un 84,7%, y la mayoría de los pacientes estaba libre de dolor desde el inicio de la lesión hasta el día 161,4 en promedio. En estos momentos estaban libres de dolor. Obviamente que hay que comprender que la recuperación de una fractura de sesamoideos es un proceso prolongado, y esto hay que hablarlo con los deportistas o con los pacientes, y justamente en relación a esto hay que compartir expectativas realistas con ellos. Obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con las fracturas agudas. Las fracturas agudas suelen tener bordes más irregulares y dentados. El aumento de la separación de los fragmentos o la comminución también sugiere fractura. En relación al sesamoideo lateral, acá vemos un ejemplo de un paciente nuestro operado hace algunos años, donde colocamos un tornillo de rosca completa de 2 milímetros, y la paciente hasta ahora, si bien vemos la cabeza del tornillo por fuera del sesamoideo, no presenta sintomatología que indique el retiro de material. En relación a las fracturas por estrés, hay diversos factores que pueden producirlas, tanto intrínsecos como extrínsecos. Entre los intrínsecos y que tienen relación directa a las fracturas por estrés de los sesamoideos, podemos mencionar las barras tarsales, la polovascularización, los niveles anormales, y dentro de los extrínsecos, obviamente el tipo de actividad, y lo vamos a ver un poco más adelante, está relacionado a algunas actividades físicas en particular. Tener en cuenta también el calzado, siempre usar calzado adecuado de acuerdo a la actividad, y lo otro importante también como factor externo es tener en cuenta la superficie de entrenamiento. Acá vemos entonces, en relación a los estudios, que pueden ser negativos inicialmente, más que nada la radiografía. En 2 o 4 semanas es raro que se vea un cambio de imagen. La resonancia obviamente es positiva antes, más que nada con imágenes hiperintensas, y en algunos casos que se justifique debemos pasar contraste a los pacientes y realizar un centellograma en 3 fases, y acá vemos, de acuerdo al flujo inicial, el pulso sanguíneo, la etapa tardía, cuando se positiviza este estudio. En relación entonces a la frecuencia de las fracturas por estrés, acá vemos que es bastante infrecuente, pero hay que sospecharla. Es un 0,9% en relación a incidencia global de lesiones por estrés en el resto del pie. Estas fracturas están clasificadas como de alto riesgo, porque básicamente, acá vemos el último ítem dentro de la columna de alto riesgo, porque necesitan restricción severa de la carga. Muchas veces estos pacientes necesitan entre 4, 6, a veces 8 semanas de restricción completa de la carga, y muchos pacientes terminan en cirugía, si bien lo más frecuente es optar por un tratamiento conservador. Acá vemos entonces, para reforzar esto que mencionamos, en las fracturas por estrés el tratamiento conservador es el inicial o el primario en estos casos. Inmovilizar quizás no es tan importante, a veces la colocación de una férula o inmovilizar el hallux es suficiente, pero lo más importante, y lo volvemos a mencionar, es la descarga de peso, o sea, no apoyar sobre ese sesamoideo. La zooartrosis tiene a una cierta frecuencia. Obviamente decidir en los casos que la fractura por estrés llega a ser completa entre osteosíntesis o sesamoidectomía, y obviamente tener precaución sobre el varo o valgo residual. Como les mencionaba entonces, es la primera línea de tratamiento el conservador. Tiene un limitado éxito en relación al retorno al deporte. Esta es otra serie, si bien los porcentajes actuales son más cerca del 86%, para esta serie que ya lleva 2 o 3 años, 64% obviamente es bajo si estamos hablando de deportistas de alta competencia. El retorno promedio para estos autores era 13,9 semanas, y presentaban síntomas persistentes que oscilaban entre el 30 al 100% de los pacientes. En relación a la osteonecrosis, que es otro factor de dolor, la incidencia habitual es que se ve en mujeres entre la segunda y tercera
década de la vida. En general da un dolor progresivo relacionado con la carga de peso. Muchas veces la modificación del calzado no calma el dolor. Como factores de riesgo también y causas generales podemos mencionar el tabaquismo, la diabetes, enfermedades metabólicas o la utilización de corticoterapia prolongada. Y acá vemos en un corte como vemos parte de necrosis celular en esta tinción con hematoxilina eosina. Lo habitual es que se vean defectos cavitarios por reabsorción, defectos irregulares, muchas veces completos, y eso nos debería hacer sospechar de una osteonecrosis. Acá vemos entonces cómo se ven hiperintensas en resonancia en T1, hiperintensas en T2. Muchas veces, y cuando fracasa el tratamiento conservador en estos casos, no queda alternativa que realizar una sesamodectomía medial o lateral pensar en la correcta inmovilización en ligera flexión plantar de estos pacientes. Para el tratamiento conservador, lo que les mencionaba, la descarga de 6 semanas, inclusive hasta 3 meses, es un tratamiento prolongado, de hecho de los más prolongados, aún más prolongado que las fracturas por estrés, y normalmente se adiciona fisioterapia. Les muestro este caso, es un case report, pero básicamente para que vean que hay alternativas más recientes para tratamiento conservador. En este paciente se aplicaron ondas de choque extracorpóreas radiales a 2000 pulsos y básicamente este paciente llevaba ya un seguimiento bastante prolongado y no había tenido al menos recidiva de los síntomas. Este es un gráfico como para que vean rápidamente y diferenciar las patologías que venimos hablando en relación a las imágenes. La fractura por estrés, ya lo mencionamos, radiografía normal, podemos tener una resonancia hiperintensa en T2, hipointensa en T1. Las fracturas obviamente son líneas mucho más marcadas y más evidentes en la radiografía y en la tomografía. Tened en cuenta que en algunos casos se produce artrosis metatarsosamoidea con pinzamiento articular, osteofito, signo de esclerosis y quistes subcondrales. Y lo que mencionamos en la osteonecrosis, hay esclerosis ósea, fragmentación y los defectos cavitarios que vimos anteriormente. En el caso de la sesamodectomía medial, este es un systematic review de Shimosono. Acá vemos estos partieron de muchísimos más estudios obviamente y se quedaron con 10. En esos 10 se evaluaron 196 pacientes. El score de VAS, la escala visual analógica de dolor, mejoró bastante, 6.5 a 1.2 en promedio. El 94.4% de los pacientes volvieron del deporte. El 90% lo hizo a un nivel previo a la lesión. Y acá vemos que se modificaron algo los ángulos de hallux valgus e intermetatarsiano, pero no generaron secuelas crónicas en estos pacientes, si bien se produjeron modificaciones en los ángulos. La tasa de complicación global es de 22,5%, no es baja, pero tengan en cuenta que este tratamiento muchas veces termina siendo de salvataje, con una tasa de revisión del 3%, que es bastante baja. En relación a la sesamodectomía lateral, es un trabajo que evaluó 12 pacientes, los abordajes son laterales y no mediales, los síntomas resolvieron en todos estos pacientes. Sin embargo, 2 pacientes presentaron disestesias transitorias, un paciente de infección superficial y una cicatriz dolorosa, no presentaron hallux valgus. Y los autores concluyen que el procedimiento es seguro y viable. Como conclusiones entonces, tener en cuenta el diagnóstico diferencial entre fractura aguda y lesión congénita, tener en cuenta también los factores de riesgo de osteonecrosis y obviamente sospecharla. En las fracturas de estrés, como mencionamos, casi siempre iniciar con tratamiento conservador, y la sesamodectomía, tanto lateral como medial, mostraron resultados clínicos aceptables y baja tasa de complicaciones. Buenas tardes, a continuación vamos a tratar el tema neuritis de Morton. La patología fue descrita inicialmente por Morton en 1876 como un síndrome doloroso de la articulación metatarsofalángica. Debe reconocerse a esta condición como una enfermedad diferente a un tumor y por lo tanto evitar el término neuroma para describir el síndrome, más aún cuando en los estudios anatomopatológicos no hay evidencia de células tumorales. La distribución de las ramas intermetatarsianas depende de las prolongaciones nerviosas de las ramas plantar lateral y medial. En el primer y segundo espacio intermetatarsianos la actividad nerviosa depende exclusivamente de las ramificaciones de la rama plantar medial,
mientras que la rama plantar lateral aporta prolongaciones exclusivas para el cuarto espacio intermetatarsiano y para el abductor digiti quinti. El tercer espacio intermetatarsiano se ve influenciado por las dos ramas, plantar lateral y medial, por la presencia de la rama comunicante que hace que la información motora y sensitiva sea compartida y que en teoría haría que la neuritis intermetatarsiana fuera más común a este nivel. Hasta el 80% de este tipo de metatarsalgia se localiza en el tercer espacio intermetatarsiano, mientras que el 17% se localiza en el segundo. La distribución por género afecta especialmente al sexo femenino, con una proporción de hasta 18:1 y con un rango de edad amplio entre los 15 y los 50 años. En los cortes de histopatología se reconoce una reacción fibroblástica perineural, epineural e intraneural con esclerosis de las paredes arteriolares del vasa nervorum con la consecuente degeneración nerviosa. Implica un engrosamiento del tejido alrededor del nervio intermetatarsiano en un espacio que está limitado dorsalmente por el ligamento intermetatarsiano, a los lados por estructuras óseas de las corticales de los metatarsianos y la musculatura intrínseca que extiende prolongaciones hasta la cara plantar, limitando la estructura en este aspecto junto con la grasa plantar del antepié. El origen del síndrome está soportado por una teoría traumática del nervio interdigital, que es el más grueso del pie, asociada a una dorsiflexión excesiva. Esta condición es frecuente en actividades cotidianas en las que se usa calzado de tacón alto y punta estrecha, en deportes de alto impacto o esfuerzo repetitivo, o en lesiones ligamentarias o fracturas alrededor de la articulación metatarso-falángica de los artejos. Existen factores intrínsecos que afectan la biomecánica del pie y en los que la neuritis intermetatarsiana es más frecuente, como en la hiperpronación del pie, la dismetría de los miembros inferiores, el hallux valgus, deformidad de artejos menores, pie plano o pie cabo. Estas condiciones favorecen la sobrecarga y la distribución irregular del peso bajo las cabezas de los metatarsianos por deformidades estructurales o por contractura del tríceps ural. Uniendo los factores extrínsecos e intrínsecos, se consideraría la patología de la neuritis intermetatarsiana una consecuencia de una lesión crónica por tracción en un ambiente inflamatorio por bursitis intermetatarsiana, una compresión del nervio por el ligamento intermetatarsiano profundo y una isquemia del vasa nervorum. Clínicamente se presenta como un síndrome doloroso del antepié de características neuropáticas y localizado en los espacios interdigitales comprometidos, generalmente tercero y segundo espacios. El paciente manifiesta dolor tipo ardor, parestesias, disestesias y en ocasiones sensación de masa. En la exploración física se provoca dolor intenso al ejercer digitopresión intermetatarsiana en el plano sagital o cuando se ejerce compresión transversa en la parte delantera del pie, dando lugar al signo de Mulder, característico de la fibrosis perinerviosa. Al presionar las cabezas metatarsianas se produce un clic generado por el desplazamiento de la fibrosis hacia dorsal, sensación que coincide con un aumento del dolor localizado. La dorsiflexión activa o pasiva de los artejos agrava los síntomas. Aunque el diagnóstico es principalmente clínico, las imágenes diagnósticas pueden confirmar la sospecha o evidenciar otra patología enmarcada dentro de los posibles diagnósticos diferenciales. La resonancia nuclear magnética es la imagen con mayor sensibilidad y especificidad, pudiendo identificar masas fibróticas pequeñas hasta en el 80% de los casos. Característicamente no hay alteración de la señal ósea y la densidad de la masa de los tejidos blandos perinerviosos no sobrepasa el nivel del ligamento intermetatarsiano profundo. La ultrasonografía puede ser de gran ayuda en manos de un operador con experiencia, pero es más sensible y específica en lesiones de mayor tamaño, generalmente superiores a los 5 milímetros. Los posibles diagnósticos diferenciales incluyen la ruptura de la placa plantar, las fracturas por estrés, artritis, enfermedad de Freiberg, isquemia, vasculitis, síndrome de túnel del tarso y bursitis intermetatarsiana aislada. El tratamiento inicialmente es conservador y consiste en manejo analgésico, educación del paciente, evitar calzado de tacón alto y punta estrecha, plantillas con soporte metatarsiano que separan las cabezas de los metatarsianos, evitando la compresión e irritación del nervio. Puede ofrecerse el ultrasonido, la radiofrecuencia percutánea, la estimulación eléctrica o masajes. En mi práctica encuentro de gran ayuda la infiltración con mezcla terapéutica de lidocaína y corticoide en el espacio interdigital afectado. Se recomienda un número máximo de infiltraciones de 3, espaciadas con un mínimo de 4 semanas. La literatura soporta esta terapia con reportes de buenos resultados en más de la mitad de los casos sintomáticos. Otra alternativa es la infiltración de alcohol absoluto al 70% mezclado con un anestésico local.
El etanol inyectado alrededor del nervio produce una neurolisis química a través de la deshidratación, necrosis y precipitación del protoplasma. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el manejo conservador ha fallado. La literatura reporta un porcentaje de éxito superior al 80%, pero en ninguna de las series es mayor al 85%. Están descritos los abordajes dorsal, plantar, percutáneo y endoscópico. Para el tratamiento primario o para la revisión, utilizo el abordaje dorsal centrado en el espacio intermetatarsiano afectado. Si el compromiso está tanto en el segundo espacio como en el tercero, la incisión se centra sobre el tercer rayo. La neurectomía estándar se inicia con una incisión longitudinal de 3 centímetros para lograr una exposición generosa del nervio, para lo cual un separador de lámina facilita el procedimiento. Se libera el ligamento intermetatarsal transverso e inmediatamente se captura el nervio con una pinza curva. La neurectomía se practica distal a la bifurcación y el nervio se tracciona y se liberan las ramificaciones plantares con el fin de reducir el riesgo de recurrencias. Luego se practica la neurectomía restante lo más proximal posible. El abordaje plantar transverso o longitudinal permite la resección del nervio sin seccionar el ligamento intermetatarsal, pero debe restringirse el apoyo en el posoperatorio por 3 semanas y la cicatriz eventualmente produce incomodidad. Este abordaje se reserva para los casos de patología recurrente. Más recientemente se ha popularizado el término EDIN, que corresponde al método que por sus siglas en inglés correspondería al Endoscopic Decompression of the Intermetatarsal Nerve, el cual utiliza técnicas endoscópicas poco invasivas que permiten al paciente retomar sus actividades de la vida diaria mucho más rápido que lo que se haría con la cirugía abierta convencional, pero al día de hoy no hay evidencia para recomendar un manejo sobre el otro. Para la patología recurrente prefiero hacer la revisión por el abordaje dorsal. Los gestos intraoperatorios son similares al tratamiento primario, pues generalmente el ligamento intermetatarsal profundo ha cicatrizado y su recorrido anatómico se ha reconstituido. Se incide entonces el ligamento y el nervio debe explorarse más proximalmente para ser capturado y recuperado a la incisión. Una vez identificado, se sigue su recorrido hacia distal hasta hacer evidente el engrosamiento. La neurectomía debe incluir cualquier prolongación nerviosa que pueda estar relacionada con el nervio interdigital del espacio adyacente. No sobra fenolizar el cabo del nervio y sepultarlo profundo en un vientre muscular adyacente. La revisión por abordaje plantar la indico si el abordaje primario se practicó por esta vía. El posoperatorio se le permite al paciente un apoyo inmediato si el abordaje elegido fue el abordaje dorsal. Se previene la extensión pasiva mediante el ferulaje blando hasta la cicatrización de la herida y se indica el uso de calzado de suela resistente que evite la dorsiflexión de los artejos durante el despegue al final de la fase de apoyo. En conclusión, la neuritis intermetatarsiana es secundaria a fibrosis, no es un tumor primario del nervio, por lo tanto el término neuroma se debe evitar. El dolor es de características neuropáticas y debe diferenciarse de otras causas de metatarsalgia. El manejo conservador siempre debe ofrecerse como primera opción y el manejo quirúrgico está indicado cuando el tratamiento incruento falla y en casos de revisión por recurrencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos, estimados amigos, grandes colegas desde todos los países que nos acompañan, nuestra querida amiga y colega Itzel. Buenas noches. Pues vamos a discutir algunas de las preguntas que me surgen respecto a los temas de los que hablaron hace un momento. Y me gustaría iniciar con una que me tiene a mí en lo personal bastante confundido. Y es esto. En el caso de la inestabilidad cúneo-metatarsal de primer rayo, que es un tema medio pedregoso, medio incierto, ¿cuál es su método preferido, ya sea de manera clínica o mediante estudios de diagnóstico, lo que sea, para comprobar o buscar de la manera más fiable detectar esta inestabilidad cúneo-metatarsal? Empezaríamos por orden, doctora Itzel, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, en el caso de la cúneo-metatarsal, a mí me gusta hacer la exploración física, observar perfectamente cómo se está moviendo durante la marcha esa barra medial, determinar el plano del antepié, que es muy frecuente, y sobre todo, al momento de hacer la movilización,
y ver qué tan flexible es esa o qué tan laxas son nuestras articulaciones de la barra medial, debo de identificar tanto la cuneo metatarsal como la cuneo escafoidea. Ajá. Yo tengo ambas, entonces eso es para mí eso es una inestabilidad de la barra medial. Entonces ahí ya pienso hacer algo más atrás, no quedarme solamente en la cuneo metatarsal. ¿Okay? Entonces, para mí es la clínica, obviamente las radiografías que me van a indicar ángulos y todo lo demás, pero la clínica para mí es lo más importante. Ok, Javier, ¿tú te quedas con el grasping también entonces? ¿O con qué cosa dices, así sé que esto está inestable? Sí, quizás agregaría al examen físico que mencionó Itzel y a la radiografía el dolor en columna interna, en particular el dolor articular frente a actividades de impacto, de salto. Lo que hacemos en el consultorio muchas veces es hacer saltar a los pacientes y si efectivamente se agrava el dolor a ese nivel. Pero sí, me quedaría con el examen físico en flexo-extensión pasiva por parte del examinador, la radiografía en perfil en carga bien hecha y alguna maniobra de estrés en el consultorio. Creo que entre esas tres situaciones ya tengo el diagnóstico de inestabilidad clínica, por lo menos de la columna medial. Tú, Santi, ¿con qué te fías más? Yo creo que está dicho, hay que darle crédito suficiente al examen físico, a la sensación que uno tenga sobre la hipermovilidad de la columna medial, pero también me parece importante la proyección en el plano sagital y con carga y establecer la relación que tiene la articulación tarsometatarsiana en la proyección sagital. Hay que evaluar, por supuesto, radiografías comparativas, pero en la gran mayoría de estos pacientes son inestables en ambos pies. Pero una apertura normal en la base de la cuneo-metatarsiana también sugeriría inestabilidad. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que me gustaría hacerles también a todos es, en el caso de que tengan que hacer una artrodesis de lápidus, ya sea por artrosis, ya sea porque consideran que es un metatarsiano que a lo mejor está elevado y lo quieren descender, o quieren hacer alguna corrección en el antepié. En el caso de hacer un lápidus, ustedes siempre descienden el primer metatarsiano, a veces, ¿cómo toman esa decisión y cómo calculan cuánto es lo que hay que descender al primer metatarsiano? Empezamos, doctor Etzel. Bueno, lo principal es ver exactamente cuál es el índice de ataque de esos metas en tu proyección lateral y si es necesario, pues hay que llevarlo. Acuérdate, bueno, generalmente yo me baso en los 20 grados. Esos 20 grados de índice de ataque del meta para mí es importante. Y tratarías de mantener ese mismo ángulo. Sí, claro, porque entonces de ahí ya tengo que mantener toda la parada, lo más simétrica posible. Entonces, yo me voy buscando la mayoría de las cosas a lo más anatómico posible según los estándares establecidos. No me gusta descenderlos demasiado para no inestabilizar. Pero bueno, claro, esto es toda la exploración previa, ¿no? Hola. Muy bien. Hola. Vamos a darle la bienvenida al doctor Luis. Mira, voy a volver a hacer la pregunta para que te contextualices, amigo, porque además es tu tema. Y continuaré primero con Javier Santiago y te dejo al final. Que era, en el caso de las artrodesis de lápidus o por algún tipo de corrección, la que sea que quisieras hacer en el antepié y termina en eso, ¿siempre desciendes el metatarsiano? Casi siempre. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Y cómo calculas cuánto es lo que quieres descenderlo? Entonces, continuamos con Javier primero. A ver, lo que tomaría es, iría un poco más hacia proximal y tomaría el eje entre el astrágalo y el primer meta y dejaría de lado un poco la cuña, porque justamente ahí está el ápice de la deformidad. Obviamente que ya puede tener un pie plano de base y eso impediría el cálculo ideal, pero en situaciones normales, si reducimos la cuneo metatarsiana y el astrágalo está en buen eje en relación al calcáneo, tomaría la línea entre el astrágalo y el primer meta. Sin plantarizar tanto, sino me basaría mucho más en el eje de toda la columna medial de la astrágalo hasta el meta. Así que básicamente ese es el parámetro. Santi. Solo lo desciendo si hay una evidencia de un pie plano asociado a la inestabilidad de la columna medial. Si es un lápidus por una luz valgus severo, pero el pie no es un pie plano, no necesariamente tiene que descenderse. Solamente en el caso de un pie plano evidente. Doctor Hermida. Justo ahora estoy terminando un caso así. Había un gap plantar en la cuneo metatarsiana
y más que plantarizar, más bien lo que hice fue preparar las articulaciones y lo que hice fue hacer una posición correcta de ambas superficies. Más bien es cuando hay una inestabilidad con elevación, ahí es cuando yo trato de hacer una plantarización. Obviamente cuando hay un pie plano, como ya lo mencionaron, yo lo he asociado a dobles artrodesis, incluso a artrodesis aislada de la astragaloscafoidea. Hago también un lapidus con plantarización, ¿no? Del primer tarso metatarsiano. Bueno, y ahora prolongando esto un poco hacia las metatarsalgias, ¿alguien tiene experiencia, como lo sugirió en su momento el doctor Ernesto Maceira, de tratar las metatarsalgias a través de plantarizaciones precisamente del primer metatarsiano, ya sea una osteotomía de descenso o un lapidus y asociar descenso también? Itzel. Bueno, el tratamiento inicial de las metatarsalgias es precisamente hacer la corrección del alus valgus. Generalmente cuando es una transferencia, una metatarsalgia por transferencia, es por una insuficiencia de mi primer rayo. Entonces, de ahí sí, yo voy a alinearlo y con eso ya le voy a hacer bastante corrección a esa sobrecarga. Y obviamente es la complementación con los procedimientos de los metatarsianos menores. Entonces, como tal, hacer la plantarización del primero, no, pero no. Sí sé que tengo que corregirlo a lo mejor que se pueda o a lo que se deba, mejor dicho. Bueno, y continuando con el tema de las metatarsalgias ahora, por ejemplo, ustedes cuando detectan que hay inestabilidad de la metatarsofalangica en los dedos menores, ¿qué tanta importancia le dan, por ejemplo, a la reparación anatómica de la placa plantar? Aquí debería de haber un poco de controversia porque, Javier, por lo pronto no creo que hagas mucho trabajo sobre partes blandas habitualmente, y Santiago sí, que el doctor Hermida saldrá con alguna novedad, entonces vamos viendo, esta va a estar buena. Javier. Es difícil pelearnos entre amigos, pero bueno, podés forzar y por ahí sale algo, está bien. Como quieras, ¿quién va primero? No sé. Sí. ¿Tú qué dices? Okay, me lanzo primero. Entonces, si quieres opino yo como quieres. Por supuesto. Opina tú, Santiago. Opina primero tú, pues. Dime. ¿Qué opina Javier que diga? Entonces, okay. ¿Nada de importancia de las partes blandas? Por eso, en trastornos degenerativos de la placa plantar es muy infrecuente que haga una reparación. Quizás lo hago mucho más en pacientes jóvenes y en agudo. Es verdad que en muchos casos donde hay subluxación o luxación de más de 3 o 4 milímetros, donde sabemos que hay una lesión completa de la placa plantar, además del acortamiento, si uno va a planear una cirugía de Weil-Maceira, una triple, y realmente hay una lesión evidente en ojal de camisa para reparar, uno la repara, pero la verdad que sí, es como tú dices, confío mucho más en el acortamiento y elevación de la osteotomía, tanto sea Weil-Maceira o sea DMMO. Creo que el límite para indicar una Weil-Maceira hoy, en un pie que no es tan rígido a nivel de reducción, serían 2 o 3 milímetros de luxación y de ahí para arriba. De ahí para arriba indico Weil-Maceira y de ahí para abajo, y si efectivamente ante maniobras de tracción puedo reducir el dedo, eso quiere decir que con una DMMO percutánea, como mencioné Itzel, resolvería el caso. Pero hago las pruebas antes de elegir si voy por Weil-Maceira o DMMO. Pero creo que sigue existiendo el lugar para Weil-Maceira, pero es verdad que si hacemos una Weil-Maceira y tenemos algún tipo de instrumental para hacer la reparación de la placa y es una lesión reparable, que muchas veces no es, se agrega un gesto en el momento y nada más. Perfecto. Santi. Efectivamente, si encuentro que hay una ruptura de la placa plantar y que es reparable, parte de los gestos quirúrgicos que utilizo es la reparación de la placa plantar. Reconozco el beneficio, por supuesto, de la osteotomía y en mi práctica normal siempre aporto a la reparación de la placa plantar el acortamiento del metatarsiano con la osteotomía, con las modificaciones que tenga. Parte de mi tratamiento es descomprimir la metatarsofalangica y reconozco el beneficio de la osteotomía, pero no abandono la placa plantar lesionada y la reparo también efectivamente cuando es reparable. Hay casos en los que la lesión es irreparable y en esos casos eventualmente deberíamos considerar incluso la transferencia de flexor a extensor si hay una inestabilidad residual.
pero siempre que sea reparable la reparo, sí. Doctor Hermida, y en 30 segundos, tú que estás en la frontera. Yo rutinariamente no reparo la placa plantar, hago Weil Maceira desde hace mucho tiempo, con buenos resultados, libero el extensor corto y en ocasiones, cuando la subluxación, o es más bien una luxación, alargo el extensor largo. Y un gesto importante para mí es hacer la desperiodización con este desperiodizador curvo como en cuchara para liberar toda la placa por debajo, que simplemente haciendo este gesto el dedo baja y ahí hago la osteotomía. La verdad es que he encontrado que sí es verdad que hay floating toe, pero también con las reparaciones hay hasta un 30% de esto. Yo creo que sintomáticamente el paciente se beneficia del acortamiento. Bien, pues muchas gracias a todos. Hasta aquí tenemos que cortar por cuestiones de tiempo. Un placer. Nos vemos pronto, espero, para darnos un fuerte abrazo. Hasta luego. Luego, Un abrazo a todos. Chao. chao. Hasta luego. Un gusto.